Hola, hola. Bueno, un gusto para nosotros estar acá. Les voy a compartir un poco de la investigación y la aplicación de lo que hemos hecho en este proceso, que es cómo aplicar esta tecnología al mismo proceso de innovación, ¿sí? Cómo innovar en ese proceso de innovación. Todos los que estamos acá obviamente sabemos, como lo decía la ministra, que estamos en un cambio de revolución. A nosotros nos gusta hablar más de evolución industrial y en esa evolución pues surgen unas tecnologías que al final pues todas las organizaciones, por eso se llaman así, se organizan de cierta manera para crear valor y capturar valor de vuelta en un entorno. Y en la teoría de restricciones o de constricciones dice pues que un sistema, como es una organización, se mueve a la velocidad de su componente más lento, ¿sí? Al final creo que todos estamos de acuerdo acá que no innova un área dentro de una organización, sino innova toda la organización en sí misma con el objetivo de generar y capturar valor de vuelta para que sea sostenible en el tiempo. Cuando nosotros vemos esa estructura o cómo se ve en la cibernética organizacional esa organización del futuro, pues empezamos a ver que hay inteligencia artificial por todos lados, ¿sí? O sea, es como, pues viene de GPT, de la arquitectura de Generative Pre-trained Transform, pero también significa General Purpose Technology, ¿sí? Es una tecnología de propósito general donde todas las áreas de una compañía, las nuevas que se creen, las que dejen de existir, pues van a estar utilizando esta tecnología, igual que hoy en día utilizamos Excel. Nosotros creamos un método de innovación que se llama promptotyping, que básicamente lo que busca es aumentar esa capacidad y esa probabilidad de éxito en los proyectos de innovación. Como no sabemos exactamente lo que tenemos que hacer, pues tenemos que experimentar, hacer proyectos, ir a colaborar con universidades y demás. Si nosotros como CEOs de nuestras compañías ya supiéramos exactamente lo que tenemos que hacer, pues lo estaríamos haciendo, ¿sí? O sea, pues es muy sencillo. Cuando yo estaba en el rol de innovación, pues no tenía tantas alternativas, o sea, los proyectos que tenía en ese pipeline, pues tenían que ser muy exactos, porque pues no tenía un presupuesto como Amazon para poder experimentar en tantas cosas y llegar a esos resultados. Entonces, lo que nosotros hacemos acá básicamente es combinar ingeniería de prompts con metodologías de innovación para acelerar ese proceso. Y en ese, pues tenemos 4 fases donde hoy les voy a mostrar cómo podemos hacer para la parte de identificación de oportunidades, donde ese proceso de innovación nace de entender pues el entorno, ¿no? El entorno está cambiando. Hay unos vectores de cambio que nos lo muestra desde la tecnología, ¿sí? La tecnología va evolucionando, desde los comportamientos del consumidor, desde ahorita lo estaba mencionando Ignacio, las empresas, o sea, en esa carrera tecnológica donde, ¿quiénes de ustedes invierten en la bolsa? Levanten la mano. Sí, cuando uno invierte en la bolsa, literalmente la bolsa te está mirando y te está diciendo, tú estás diciendo que vas a innovar y vas a llegar a ciertos resultados, si no lo haces, tu precio va para abajo. Y si nosotros monitoreamos estas empresas, las grandes tecnológicas, pues empezamos a ver que hay unas señales de inversión hacia ciertas tecnologías que no son prematuras. Igual también lo podríamos ver en las patentes y demás. Entonces, en estas 4 fases, lo que nos permite esta herramienta o esta metodología es poder aumentar esa capacidad. Entonces, lo más importante para nosotros si lo traemos acá es que el indicador que utilizamos en este proceso pues es el ROI, de retorno a la inversión, pero evidentemente también retorno a la inteligencia. Yo como le vendo a una junta directiva de un banco que estamos haciendo inversiones en inteligencia artificial donde es una capacidad que no teníamos antes, ¿sí? Y cuando yo era gerente de innovación, una vez el gerente fue a una feria, se fue a Corea, no sé, a algún lado a ver tecnologías y llegó y nos dijo, Santiago, necesito que hagamos proyectos de inteligencia artificial. Y yo le decía, claro, somos 700 ingenieros civiles, ¿cómo vamos a hacer eso? Y ahí hay tres alternativas que le planteé. Una, mándeme a hacer una maestría de eso y yo en 2 años miro cómo lo aplicamos acá. Dos, nos aliamos con otra empresa, una universidad, o 3, compramos una empresa de inteligencia artificial, que fue lo que hicimos en ese momento, porque uno innova en función de lo que sabe hacer, ¿sí?
Por eso, seguro, levanten la mano quienes de ustedes en sus empresas hay áreas de tecnología. ¿Sí? Y es como las demás áreas no usan tecnología, no, todos estamos usando tecnología. Entonces, hay un retorno a la inteligencia que tiene que ver con cómo incrementamos ese know-how o ese saber hacer de la organización para utilizarlo como input en ese proceso de innovación. En esas tendencias hay diferentes maneras de cómo nosotros podemos abordar esa detección de oportunidades. Una es con usuarios sintéticos. Usuarios sintéticos es una súper oportunidad en este momento para yo hacer descubrimiento, todo lo que va a ser user research, user discovery, lo puedo utilizar a partir de datos pues, sintéticos y usuarios sintéticos donde reflejan el comportamiento de pues, una población. En Latinoamérica todavía no funciona muy bien por lo que estaban diciendo de la cantidad de datos que yo necesito para que ese usuario sintético se comporte, por ejemplo, como un chileno específicamente que vaya alineado con mi buyer persona. Pero entonces empieza a generarse esta oportunidad tan grande de cómo yo puedo acelerar mi llegada al mercado y piensen que no hacer nada no solo es grave, sino es ir de para atrás. Mi competencia está avanzando a diferentes velocidades y todo lo que yo tenga que hacer para poder ganar, pues al final innovación es competitividad. Lo segundo, que seguro ustedes pues ya han utilizado, puede ser con cualquier modelo. Acá el ejemplo lo hacemos con OpenAI. Acá creo que hay que darle play al video, si me pueden ayudar desde ahí. Y ahí lo que estamos haciendo es utilizar un tipo de prompt que se llama cadena de pensamiento, que básicamente es algo que nosotros creemos que va a revolucionar la consultoría, ¿sí? Básicamente es un prompt donde si ahí desde el máster le pueden dar play al video, me ayudan un montón. Lo que hacemos es establecer un tipo de prompt que lo que va a hacer es ir desde temas generales hasta temas específicos donde nos va a empezar a entrevistar, ¿sí? A generar un escenario base, a entender un problema, a entender unas variables, entender una relación entre esas variables y en el anterior que ahí abajo debe salir para poder reproducir el video. Pero bueno, si no, ya miramos el otro ejemplo. Entonces, esto lo que hace es que yo dentro de una organización incluso, imagínense la aproximación de esto, es como si pues, fueran proyectos de innovación que en realidad lo son. Yo puedo conectar este modelo a un chat dentro de una organización para que me ayude a identificar ideas, ¿no? Pues que tener ideas es muy fácil, sino que me ayude a tener unos conceptos un poco pues, más avanzados en ese proceso. Entonces acá es un prompt, como les decía, de cadena de pensamiento, donde le damos unas instrucciones generales y ahí lo que va a hacer el modelo es empezar a hacerme una pregunta, después otra pregunta, después otra pregunta y finalmente pues va a llegar a una conclusión según esa lógica, esa cadena de pensamiento que le estamos dando. Entonces ahí va a ser una pregunta general y vamos a ir yendo hacia una pregunta cada vez más específica y le voy a decir que por ejemplo estamos en el área de de validación de usuarios y todo el proceso que tiene que ver de Know Your Customer que tenemos en las organizaciones de identidad digital. Entonces ahí me empieza a hacer una serie de preguntas, yo las voy respondiendo y ahí lo que tenemos de resumen al final es a partir de esos pasos empezar a generar un insight de cuál es el problema, porque generalmente los problemas de innovación no es que no esté el problema, sino la capacidad que yo tengo para resolver esos problemas. Entonces también podemos tener como un mapeo o una identificación de ese problema que es internamente, que si yo fuera un gerente de innovación como cualquiera de ustedes, yo no iría a proponer ideas o proyectos de inteligencia artificial, sino iría a preguntarle a todos los líderes cuál es su reto, o sea, qué es lo que nos lo deja brillar, cuál es su cuello de botella. Y ese reto lo volvemos pues un proyecto que puede o no utilizar inteligencia artificial generativa para ese proceso. En términos generales, muchas de las herramientas es cómo utilizamos la data que tienen las organizaciones en diferentes formatos, cómo la podemos llevar a lo que nosotros llamamos un AI Core o un AI Factory, que es donde yo voy a tener todos mis modelos alineados a procesos, no un supermodelo, y cómo empiezo a utilizar esos modelos para realmente llevar a la acción, que era lo que estábamos hablando ahorita de los agentes. Ya en unas etapas más avanzadas, lo que nosotros
este primer ejemplo que vimos de prompts, eso cualquiera de ustedes lo puede hacer. Ya después, cuando yo tengo que empezar a conectar modelos y a fuentes de datos diferentes, nosotros utilizamos pues un API Builder. Hay diferentes herramientas, hay unas gratuitas, hay otras que no, y si tengo la capacidad de hacerlo, yo puedo empezar a generar prototipos mucho más rápido, ¿sí? Entonces se vuelve una capacidad organizacional. Acá hay 3 herramientas que les dejamos que les pueden servir. Dapta es tecnología latinoamericana, Retool hace lo mismo. Yo puedo empezar a crear aplicaciones no code y conectar diferentes modelos. O Naim, que también se usa mucho en investigación científica para ese proceso. Hay muchas herramientas, estas son 3 que nosotros utilizamos. Y otra cosa es cuando yo estoy buscando oportunidades. Entonces, acá ya buscamos oportunidades internas. Yo podría aplicar lo mismo para identificar oportunidades con mis clientes, que al final a mi cliente no le importa si yo estoy utilizando inteligencia artificial o no, sino que yo le resuelva el problema, el job to be done que tiene, independientemente de la tecnología que esté utilizando, de la forma más costo eficiente posible. Acá ya le dimos play. Entonces esto es como, imagínense, un asistente que utilizamos en investigación, donde le estamos preguntando cuál es el estado del arte. Por eso, pues cuando hablamos de tecnología, ¿qué significa tecne? Técnica, y logía, conocimiento. Entonces es el estudio del conocimiento. Por eso cuando hablamos de qué es lo último que hay en un sector, hablamos del estado del arte y de la técnica. Nos vamos a Site, que es una herramienta, imagínense, como un GPT científico, y le preguntamos pues una pregunta general. Y en otro editor de texto, que en este caso es ChatGPT, pues vamos a coger esa información para organizarla muy rápidamente en un formato Markdown, que es uno que nos permite organizar la información rápidamente. Esto es muy interesante porque en las universidades los estamos utilizando en investigación para, con herramientas como esto, un proceso de publicación que puede llevar 9 meses, lo estamos haciendo en un mes. Entonces, y aquí pues muy rápidamente ya tengo como una taxonomía y una primer clasificación de las tecnologías que vamos a utilizar ahí. Es un ejemplo muy sencillo, pero es en esa vigilancia tecnológica de entender cuál es el estado del arte, porque nosotros molestamos, y es, en este momento pueden estar inventando en Singapur algo que ya nos cambia todo el panorama. Entonces es un proceso que tenemos que hacer de forma iterativa, y esta herramienta Site nos permite ahorrar mucho tiempo en esa búsqueda de antecedentes en ese proceso. Y lo último es cuando yo tengo una herramienta que está muy bien entrenada para potencializar mi creatividad, mis herramientas y demás. Acá entonces vamos a crear una startup idea, y es un AI Agent for Corporate Innovation, que es pues como la aproximación que tenemos nosotros acá. Solo con esa idea acá ya tenemos un Lean Canvas, que esto no garantiza que obviamente que va a tener un negocio exitoso, pero sí que tengo un asistente que me ayuda a pasar esas etapas de ese proceso. Entonces creamos el Lean Canvas. Después de que creamos el Lean Canvas, entonces pues yo tengo unas hipótesis críticas de pues si eso va a funcionar o no. Entonces voy a tener unas primeras hipótesis de deseabilidad, viabilidad y factibilidad, donde pues puedo ir a validar esas hipótesis. Y adicionalmente voy a tener unos primeros experimentos que me sirven en ese proceso. Entonces tengo mi entrevista, que me va a servir para validar. Acuérdense que uno valida el problema, la solución y después el mercado. Pues si quiero levantar inversión, pues me va a preguntar qué tan grande es ese mercado. Incluso creamos en 30 segundos una landing page que nos sirve pues para hacer primeros hipótesis y experimentos de deseabilidad de si un agente, un asistente de inteligencia artificial generativa para innovación corporativa puede ser algo que le pega a un job to be done que tienen las empresas en este momento. Y finalmente, también me entrega pues unas primeras ideas de lo que es toda la comunicación. Entonces, es una herramienta muy simple conectada detrás a OpenAI con ingeniería de prompts, pero vean esto. Entonces, cuando yo fui intraemprendedor en una empresa y evaluamos 25 empresas, 25 alternativas. Acá podríamos evaluar 100 y tenemos pues una capacidad mayor en ese proceso.
En definitiva, esta ecuación de valor, lo que nos permite esta tecnología, identificando esas oportunidades desde la tecnología, desde el mercado o desde las necesidades internas, es aumentar A, que al final en innovación pues buscamos aumentar las ventas. Uno no va a una feria y dice, vea lo que hemos hecho por los últimos 30 años, no, vea lo que me hace diferente y lo que me hace valioso en un mercado para que me escojan a mí en vez de a otra empresa. Entonces nos permite aumentar la probabilidad, la calidad y la velocidad, porque ahorita la velocidad sí es un factor muy importante. También nos ayuda a disminuir B, que es los costos de poder prototipar. Y en una charla que también los invito que va a dar Alejandro, mi socio, va a mostrar cómo hacer una aplicación en menos de 10 minutos. Y eso realmente a nosotros nos vuela la cabeza porque un proyecto que antes a nosotros nos costaba 2 años de entrenamiento de modelos, un equipo de 20 personas y algo así como $300.000, hoy en día se puede hacer por 10 veces menos ese costo con una persona en un mes. Entonces a nosotros todavía nos sigue pareciendo increíble eso. La velocidad, como les decía, es un factor súper importante. Si yo me quedo quieto, ya voy de para atrás. O sea, todas las organizaciones están innovando a un ritmo cada vez más acelerado. Los que siguen la bolsa sigan mirando lo que está pasando con la bolsa y los desarrollos tecnológicos. Y lo más importante de todo esto es que nosotros podríamos acá entre todos sacar cada uno con esa herramienta una idea de startup y hacer el prototipo y todo. ¿Eso significa que va a funcionar? No. Eso nos va a dar más capacidad, pero esto tenemos que estrellarlo con el mercado, con los nuevos hábitos de consumo del mercado, con la tecnología que el mercado está adoptando y cómo es esa recepción donde realmente podemos generar y capturar valor de vuelta en un mundo donde pues realmente hay muchas oportunidades. Acá les dejo mi contacto. Nosotros estamos publicando todo el tiempo herramientas gratuitas que les sirvan a las empresas para tener una aproximación de innovación a esta tecnología y nos encantaría también pues continuar la conversación que ustedes puedan llevar y empezar a aplicar estas tecnologías que generalmente tienen un impacto gigante en ese proceso. Muchas gracias.